Dicen que algunas casas respiran, que al llegar, uno puede sentir si sus paredes guardan secretos o silencios. La de doña Elvira, en las afueras de Córdoba, era así. Una casa vieja, discreta, con persianas de madera que gemían al menor viento y un porche de baldosas tan frías que hacían temblar hasta en verano. Esa noche, sin embargo, no fue el viento quien hizo crujir los escalones, fue él. Buenas noches, suegra, dijo Andrés, dejando la maleta en la entrada. Sofía me pidió que viniera a quedarme unos días. Ella no esperaba verlo tan pronto, ni tan guapo. Había algo en él, en la forma en que se aflojaba el cuello de la camisa, o cómo apoyaba la espalda contra el marco de la puerta, como si la casa también fuera suya. Pasa, hijo, la habitación de invitados está lista. Pero no era verdad, no había preparado nada, ni las sábanas, ni su interior. Desde que Sofía se fue a Alemania por trabajo, hacía 3 noches que Elvira dormía con una almohada entre los brazos y una bata de franela, tratando de no pensar. Pero esa noche había preparado su mejor té de manzanilla, peinado su cabello con aceite de almendras y dejado un perfume suave en el aire, como quien rocía la memoria de otra juventud. Hace frío aquí, ¿verdad?, comentó Andrés, frotándose los brazos. Ella se levantó con calma, sacó una manta del sofá y sin pensarlo, la colocó sobre sus hombros. Él la miró, no como se mira a una madre, ni siquiera como a una mujer mayor. La miró como si no hubiera edad, ni apellido, y ella se quedó inmóvil. Porque hacía años que nadie la tocaba con tanta ternura. Al subir a su cuarto, sintió que el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. Se desvistió frente al espejo con la lentitud de quien descifra un poema. Dejó caer la bata y se quedó en camisón, la tela ligera rozando la piel como una pregunta sin respuesta. El viento entró por la ventana entreabierta, trayendo un olor a tierra mojada. Y al acostarse, con el corazón latiendo más rápido de lo debido, Elvira supo que esa noche no iba a dormir. Porque él estaba en la habitación de al lado, y no había puerta que cerrara lo que empezaba a abrirse dentro de ella. El sonido de la lluvia golpeando las tejas fue lo primero que escuchó al despertar. Luego, el silencio. Ese silencio denso que se posa sobre una casa cuando alguien contiene la respiración. Elvira se levantó con cuidado, anudándose el cinturón del camisón. No había electricidad, las luces no respondían y el aire olía a humedad. Bajó a tientas por las escaleras, guiándose con una pequeña vela que encontró en la repisa del pasillo. La cocina estaba en penumbra, pero tibia. Andrés ya estaba allí, con una vela encendida sobre la mesa y una taza de café entre las manos. ¿No podías dormir?, preguntó ella. Él sonrió, sin levantar la mirada. No, ¿y tú? Tampoco. Se hizo un silencio. Él alzó la vista, y sus ojos se detuvieron justo donde el escote de su camisón se abría, ligeramente, con el movimiento de su respiración. Ella lo notó, y no se cubrió. ¿Te preparo otro café?, ofreció él, levantándose. Al acercarse, rozó su hombro con el dorso de la mano. Una caricia breve, casi accidental, pero que ninguno de los dos intentó borrar. Elvira sintió el calor subirle por el pecho hasta el cuello, pero no era bochorno. Era otra cosa, era ese temblor que tenía olvidado, ese que la despertaba en las noches, cuando aún soñaba que su marido seguía en la cama. Gracias, murmuró, y recibió la taza con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado. El resto de la noche transcurrió sin palabras, solo se escuchaba la lluvia, y el crujir de los pasos de él al caminar por la casa descalzo. Cuando Elvira volvió a su cuarto, el camisón se le pegaba a la piel, no por agua, por algo que hervía desde dentro. Se recostó, cerró los ojos y trató de pensar en otra cosa, pero entonces, un recuerdo se filtró como una gota por el techo agrietado, la forma en que él había deslizado la mano sobre su hombro, el peso de su mirada, el calor de su cercanía, y entonces lo soñó, no como yerno, no como esposo de su hija, sino como hombre, como ese cuerpo que entraba en su cama sin pedir permiso, como ese aliento que le deshacía las arrugas del alma, y cuando despertó al amanecer, con el camisón enredado entre sus piernas, supo que ya era demasiado tarde, había cruzado el límite. Aunque solo fuera, en su mente. El sol entró tímido por las persianas, dibujando líneas doradas sobre las baldosas frías.
Elvira ya estaba despierta, sentada al borde de la cama con la taza de café humeante entre las manos. Había rehecho su peinado, elegido un vestido suelto de lino claro y se perfumó con esa fragancia que llevaba años guardada en el fondo del armario, por si acaso. Andrés bajó al rato, despeinado, en camiseta blanca y pantalón de algodón. Bostezó con naturalidad, pero en cuanto la vio, algo en su expresión se endureció. Como si no esperara que ella estuviera tan distinta. «Buenos días, señora», dijo. «Buenos días, Andrés, ¿dormiste bien?» Él no respondió, la observó un instante más de lo debido, y ella se dio cuenta de que el cinturón del vestido se había aflojado, dejando ver el contorno suave de sus caderas. Mientras desayunaban, hablaron de cosas triviales, la lluvia, la falta de electricidad, las reformas pendientes en el techo, pero el aire estaba cargado. Cada vez que se acercaban a dejar una taza, sus dedos se rozaban, y cada roce era un chispazo, uno leve, pero suficiente para estremecerla. Andrés la miraba de reojo, como si estuviera esperando una señal. «¿Y tu novia?», preguntó ella con voz casual. «No tengo». «¿Por qué?». Él sonrió, torciendo los labios. «Porque no he encontrado a alguien que me haga temblar». La cucharita cayó en la mesa con un ruido seco. Elvira levantó la mirada, sus ojos se encontraron. Y por un instante, todo quedó suspendido. El sonido del reloj, el canto de los pájaros, el vapor del café. Aquella tarde salieron al jardín. Elvira regaba las plantas con una manguera vieja que goteaba por la boquilla. Andrés la observaba desde la sombra del limonero, ella lo sabía. Se agachó para arreglar una maceta caída y, al hacerlo, el vestido se subió levemente, dejando al descubierto la parte trasera de sus muslos. Sintió su mirada clavada como una mano tibia, y por primera vez, no se cubrió, no se movió. Solo sonrió, sin que él la viera. Esa noche, cuando subió a su cuarto, la casa estaba en calma, pero su cuerpo, no. Se recostó sin pijama, dejando el camisón colgado en la silla, encendió la lámpara de noche y cerró los ojos. El viento soplaba suave desde el balcón. Y entonces, lo escuchó, un crujido en la madera, pasos, un roce leve contra la puerta, y su corazón comenzó a golpear. La perilla se giró, y ahí estaba él. Andrés, con una copa de vino en la mano y los ojos encendidos como brasas. «¿No puedes dormir?», preguntó en voz baja. Ella negó lentamente, y él dio un paso, solo uno. Suficiente para que el aire entre ellos se encendiera. Elvira no dijo nada, tampoco se movió. Solo extendió una mano hacia la copa que él traía, y sus dedos se rozaron al sostenerla juntos. Un calor sutil le subió por el brazo, como una corriente silenciosa. «Podrías meterte en problemas», susurró ella, apenas audible. «Tal vez ya estoy dentro», respondió Andrés, sin apartar la vista de sus labios. La copa tembló ligeramente en su mano, pero no por el frío, era el peso de una decisión que ya había sido tomada desde noches atrás. Él se sentó al borde de la cama, con el torso erguido, la respiración lenta, como si esperara una absolución. Pero Elvira no era santa. Nunca se había sentido menos santa que en ese instante. Le acarició la mejilla con los nudillos, como si explorara una idea antigua, y cuando sus dedos bajaron hasta el cuello de Andrés, no temblaron. Desabrochó el primer botón, luego el segundo, y su camisa cayó al suelo como una confesión. El silencio de la casa se volvió cómplice. Sus cuerpos se acercaron sin urgencia, como si reconocieran un ritmo ya escrito. Elvira se dejó llevar hacia atrás, apoyando la cabeza en la almohada. Andrés se inclinó sobre ella, y durante unos segundos, solo sus respiraciones llenaron el espacio. Ni una palabra, solo la electricidad tibia de una piel rozando otra. «No deberíamos», murmuró ella, más por costumbre que por convicción. «No quiero deber, quiero sentir», susurró él, y entonces se fundieron, no como amantes prohibidos, sino como dos soledades que, por fin, se reconocían. Las manos de él descendieron por su espalda con la delicadeza de quien explora un terreno sagrado. Elvira lo dejó entrar, no solo en su cama, sino en ese rincón que llevaba años sellado, cubierto por capas de deber, maternidad y viudez. Él la besó con hambre antigua, ella respondió con un gemido ahogado, tragado entre almohadas.
El cuerpo de Andrés era joven, fuerte, pero no fue la fuerza lo que la hizo temblar. Fue la entrega, la forma en que la miraba, como si no existiera nadie más, como si nunca hubiera existido otra mujer. Como si ella fuera la primera. Al terminar, él se quedó acostado a su lado, la cabeza en su pecho, como un niño dormido. Elvira le acariciaba el cabello, en silencio, con los ojos abiertos hacia el techo. Sabía que al amanecer, todo cambiaría, pero esa noche era suya, entera. Sin culpas. El sol aún no asomaba cuando Elvira se levantó, envuelta en la sábana, con el cuerpo aún tibio por lo vivido, caminó hasta la ventana y descorrió un poco la cortina. La ciudad dormía, pero dentro de ella, algo había despertado para siempre. Andrés dormía de lado, con una calma que la conmovía. No era solo deseo, era otra cosa, algo que se parecía demasiado a ternura. Las horas siguientes pasaron en silencio. Un desayuno sencillo, miradas que no se evitaban, una taza compartida. Un roce en la mano al alcanzar el pan, no hacía falta hablar. El lenguaje que habían usado la noche anterior seguía latiendo en el aire. Uno que no requería palabras. Por la tarde, Elvira recibió un mensaje. Sofía aterriza mañana por la mañana. El tiempo se les acortaba. Hoy me voy temprano, dijo Andrés, sin mirarla directamente. Mejor que esté todo en orden cuando ella llegue. Claro, respondió ella, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Él se acercó, la abrazó fuerte, como quien memoriza un cuerpo antes de partir. Le susurró algo al oído, algo que ella no repitió, algo que guardó, como se guarda una joya robada. Al quedarse sola, Elvira no lloró, tampoco sonrió, solo se miró al espejo y se vio distinta. Más mujer, más viva. El teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Mamá, gracias por cuidar de todo. Andrés te dejó algo en el cajón del escritorio. Elvira se dirigió al escritorio. Abrió el cajón, una nota, escrita con tinta azul. Gracias por verme, como nadie me ha visto. Si alguna vez me necesitas, silba hacia el sur. Yo entenderé. Debajo, una rosa seca y un pañuelo con perfume. Desde entonces, no volvieron a hablar. La vida siguió, pero algunas noches, mientras Sofía dormía a su lado, Andrés salía al jardín y miraba hacia el sur, y en la penumbra de su habitación, Elvira también. No necesitaban tocarse de nuevo, ya lo habían hecho, para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like al video, y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.